carpetas, ¿no es cierto?, de análisis de clientes, dejó cerraditas y con sus cosas al día y esto y lo otro. Entonces yo mido volumen, por persona, por hora, por la unidad que estoy midiendo. Y uno generalmente contrasta esto, por ejemplo, con lo que le pagamos al trabajador, que por consenso se usa la letra W, que viene de wage, jornal de la hora de trabajo en inglés, ¿no es cierto? Y uno dice, si estoy midiendo productividad por hora, ¿cuánto le pago en promedio por hora a esta persona, de acuerdo a valores de mercado, donde uno como empresa no tiene capacidad de definir el monto porque viene determinado por una competencia o equilibrio de mercado? Entonces mi primer problema es que estoy comparando cosas con valores nominales, por lo tanto ya tengo un problema. Lo que uno suele hacer es convertir el aporte marginal en valor. Entonces yo valorizo el aporte marginal de la persona que estoy midiendo al valor del bien que produce al que lo vendo en el mercado. Y eso lo equiparo con lo que le estoy pagando. Entonces lo que me dice este último punto es súper importante, porque si yo me doy cuenta que la productividad marginal es negativa, que me quita producto, y yo sé menor producto lo valorizo, digo, bueno, aquí tengo un problema. Le estoy pagando a una persona un salario de mercado y la valoración de su aporte me está deteriorando el valor de la empresa, por lo tanto no estoy cumpliendo con la maximización y optimización de la eficiencia de mercado. Entonces la recomendación de entender el comportamiento marginal y medio y de la función de producción apunta a tomar decisiones de eficiencia que se sostengan en el tiempo. Hablamos del plano cartesiano, ¿no es cierto?, donde están los factores productivos, capital y trabajo. El capital en el eje vertical, la mano de obra en el eje horizontal, ¿cierto? Y este plano, ¿no es cierto?, representa un plano de factores productivos donde medimos producción. Yo les decía la clase pasada, porque sé que no estuvieron todos, acá necesito que de su cabeza dejen momentáneamente en un cajoncito guardado acá todos los conceptos que vieron de la teoría del consumidor, porque aquí, aunque hay cosas que se van a replicar con bastante similitud, son conceptos de producción y acá se trabajan como producción. Entonces lo que tengo acá es un plano donde represento capacidad productiva y cada isocuanta, que es la representación de una función de producción, se va a expandir a través del plano. Mientras más alejado del origen, me va a mostrar posiciones de producto mayor. Y mientras más cerquita del origen, son posiciones de producción menor. Ustedes podrán entender que aquí dentro de este plano caben, pero infinitas isocuantas. Por lo tanto, cada vez que uno se va expandiendo en el proceso productivo, hay un nuevo nivel de producto que me permite alcanzar, con una combinación equivalente de factores, un nuevo nivel de producción. Entonces de ahí nace una línea que la conocemos con el concepto de isóclina, que es una línea que me une justamente puntos dentro del plano factorial, donde las isocuantas que están unidas por esa línea son isocuantas donde la pendiente es igual. O sea, si yo proyecto esta rayita desde aquí hacia el plano expansivo, voy sumando una serie de isocuantas que se me van sumando, que acá, por ejemplo, puse 4, que son infinitas, donde sobre ese puntito donde las corta la línea, es un puntito donde la pendiente de la isocuanta tiene un valor equivalente. Ahora, aquí vienen las preguntas capciosas. Dado que cada puntito sobre una isocuanta, mismo nivel de producto, se mueve en una posición donde encontramos una razón de productividades marginales, que es igual a una razón de cambio del uso de los factores, ¿qué debería pasar para que nos moviésemos a lo largo de una línea donde las pendientes sean iguales? En otras palabras, si la pendiente la estoy midiendo como la tasa marginal de sustitución técnica, y eso equivale a la razón de productividades marginales entre mano de obra y trabajo, ¿qué necesito exigirle a estas funciones para moverme sobre la isóclina? Un efecto... No, un efecto ingreso. Un efecto... No, un efecto... Ese es el típico error.
Ese es el típico. Claro, dígalo otra vez para que sus compañeros escuchen. Por favor. ¿Qué dijo usted? La misma proporción, en este caso el numerador y el denominador, que son productos marginales, mantienen la misma pendiente. ¿Quién te asegura que la isocuanta vaya moviéndose en igual velocidad de ajuste en la medida que va avanzando en el plano? Porque no son isocuantas iguales, se parecen mucho entre sí. Tienen formas similares, puede ser una función que se vaya expandiendo con un coeficiente distinto, pero dado lo que fue explicando ahora, tú lo que estás haciendo cuando te mueves de un punto A, B, C, D, es que tú vas aumentando volúmenes de incremento de factores sobre la línea. Pero ¿quién te dice que esta cantidad de capital y de trabajo, que en valor absoluto se ve mayor que en el punto anterior, te aporta proporcionalmente lo mismo en incremento productividad marginal? ¿Dónde está eso asegurado? ¿Tienes que tener la misma TNST? Lo que pasa es que lo que pasa es que la tasa marginal de sustitución técnica es un ratio, ¿sí? Entonces tú puedes tener un ratio, se lo voy a explicar de otra manera, que puede ser 1.2, 2.4, ¿cierto? 4.8, progresivamente. Si yo desgloso, los aportes marginales no son iguales, son distintos. La razón, el ratio, es que eso es lo que quiero que entiendan, que tú me dijiste que si esto aumentaba proporcionalmente a una tasa constante, necesariamente la tasa, ¿no es cierto?, del ajuste del cambio se mantiene. El punto es que uno tiene que entender que tú vas aportando distintos volúmenes de factor y la productividad marginal te va a ir respondiendo de manera distinta. Porque acá yo dibujé una isóclina, que no necesariamente es la bisectriz exacta que me distribuye el plano en dos, sino que solamente el único requisito es que es una línea que va desde el origen, planteada todo el plano productivo, y que se preocupa de que a lo largo de esta línea las pendientes permanezcan con un mismo valor. O sea, se preocupa de esto en el fondo, de que haya un paralelismo en la pendiente, en la inclinación. Entonces ese paralelismo en la inclinación, por el volumen de factores utilizado, por lo que acabo de explicar, va a tener un desgaste. Entonces si yo me muevo solamente a escala proporcional, en algún minuto por el tipo función, la pendiente me cambiaría, porque hay un desgaste de agotamiento natural en el proceso de producción. ¿Me explico? Sí, no, quizá yo me expresé mal. Puede ser que yo te haya entendido mal. No es que la K y L en este caso aumenten en la misma proporción, sino que el resultado del producto marginal de cada uno, el resultado final... En razón. Cuando uno mide el tema en una razón, ¿qué está midiendo? Porque eso me interesa que todos lo entiendan al mismo nivel, porque esta parte es importante entenderla súper bien, porque de aquí en adelante todo se supone que esto se cumple, digamos, para lo que vemos después. Entonces, ¿qué me mide una razón? ¿Qué me mide el ratio, en el fondo, 1/2, que es 0,5? ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta el No un porcentaje. No un porcentaje. Que al variar la cantidad. O sea, necesitas el doble de unidades de capital Para producir una, por una de trabajo para producir el mismo nivel de producto. Eso. Eso es lo que estás midiendo en el ratio. Entonces, claramente, lo que se planteó, ¿no es cierto?, con tu compañero acá atrás, tiene que ver con eso, que lo que tú le vas a exigir a la pendiente es que el ratio de cambio permanezca sin variación, independiente del volumen, Radio de cambio. ¿no es cierto?, y de la productividad marginal. Uno es la cantidad de factores utilizados, otros el aporte marginal que cada uno de los factores me aporta en la función de producción, pero yo lo que le exijo es que las veces unidades de bien por el otro se mantenga en una misma proporción. ¿Se entiende bien? Eso es importante que lo entiendan con claridad, porque es lo que me define después cómo yo voy a proyectar tasas de crecimiento. O sea, si fuera tan fácil, por ejemplo, decir, mira, queremos aumentar al doble la producción, dupliquemos exactamente igual la capacidad productiva
de una sala de call center, de una planta productiva, de una división minera, de un proyecto de construcción, sería copiemos en el fondo el modelo exactamente igual hecho y lo replicamos N veces. Y uno ve que en la práctica eso no es así. Exactamente, porque uno va ajustando, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Acuérdense que esto pasa en todo nivel, que se me acaba de ocurrir un ejemplo súper concreto. Por ejemplo, en unidades hospitalarias, cuando uno tiene ciertos ratios internacionales de cobertura por paciente. Entonces, si son unidades, por ejemplo, de manejo más crítico, requieren más unidades de personal por paciente, ¿no es cierto?, por un tema de monitoreo de intensidad y de horas de dedicación y de material y de equipamiento asociado al paciente. Pero también ocurre algunas veces que hay ciertos equipos que tienen una capacidad productiva y de manejo de la estructura que es distinta y más eficiente. Entonces, una cosa es lo que me dice el estándar internacional, por ejemplo, tengo que tener, no sé, 6 recursos de enfermera, ¿no es cierto?, por 4 camas en una unidad intensiva, pero en algunos casos uno puede flexibilizar eso, es decir, en realidad puedo tener 4, le dije 4, no sé, 4 recursos de enfermera, ¿no es cierto?, por las mismas 4 camas y manejo los turnos de otra manera. Entonces ahí flexibilizo la planificación de turnos, por ejemplo. Entonces por eso les digo que no necesariamente esto se aplica como una regla de regla de cálculo parejo, sino que esto se va ajustando en la medida que vamos agotando el proceso productivo. Pero quedó clarito lo de las razones, que me interesa que esa parte lo entiendan bien. Isóclina y la línea de expansión. Acá hay un concepto que yo estoy segura que lo han leído o saben algo de esto, ¿no es cierto?, que es la línea de expansión, ¿sí? Bueno, la isóclina no es exactamente lo mismo que la línea de expansión, porque la línea de expansión tiene un requisito adicional, ¿ya? Que dice, existe una isóclina, porque yo puedo dibujar múltiples isóclinas, existe una donde la línea de expansión es exactamente la misma que la isóclina. Y para que pase eso, ese punto no solo se exige igual pendiente, sino también igualdad en la relación de precios de factores. Ahí tengo una condición de restricción. O sea, le voy a pedir a las funciones de producción que me muestre el mismo ratio de esta tasa de cambio, que ya lo tienen clarito, pero a ese ratio le voy a decir una exigencia. Ese ratio tiene que estar comparativamente equilibrado con el ratio de costos. Y el ratio de costos me va a reflejar cuánto pago en unidades de mano de obra por hora por cuánto pago en unidades de capital por hora. Entonces me está exigiendo que no solamente yo le pida las unidades de factor que cambio por otro, sino que además que esas unidades de factor que cambio uno por otro tengan una equivalencia en la cantidad de recursos que gasto en contratar un factor respecto de otro. Cuando eso se me cumple, tengo la línea de expansión igual al ISO. Esa no era la pendiente de la equipo. Sí, la clase pasada yo creo que también les alcancé a decir, si mi memoria no falla, efectivamente, si nos paramos en el plano de factores productivos, ¿no es cierto?, y dibujamos una recta, que en el fondo una representación de una ecuación lineal, que en este caso va a ser costo total, que es una identidad en realidad, costo total donde W por L representa lo que gasto en unidades de mano de obra y R por K representa lo que gasto en unidades de capital. Para un coeficiente conocido en términos de costo, la relación dependiente de esa recta va a ser W partido por R, que es lo que dice el compañero, ¿no es cierto? Y eso representa que para este dato conocido yo puedo ir flexibilizando la cantidad de capital y trabajo en la medida que conozco los precios relativos de lo que pago por contratar factores. Ahora, ¿por qué lo conozco? Al tiro tomo la pregunta. ¿Por qué conozco el precio a los cuales contrato los factores? Porque estos vienen determinados por el mercado, ¿ya? Microeconómicamente las empresas no tienen capacidad de determinar soluciones de precio respecto al mercado de los factores, porque son compradores, ¿ya? Diga, por favor. Ahí dice MSP es igual a W partido por A R. W partido por R. Pero eso por conocer la condición de equilibrio. Lo que pasa es que eso es lo que exige la línea de expansión. Cuando tú proyectas hacia adelante, ¿cuánta es la capacidad física de producción que va a planificar la firma?
te exige hacerlo bajo condiciones de equilibrio. O sea, tú no podrías pensar en crecer si no estás bajo una condición de equilibrio. Y esto se da a nivel microeconómico de manera súper potente. O sea, les pongo un ejemplo concreto. Si uno evalúa un proyecto y tú evalúas, por ejemplo, un horizonte de planificación del proyecto de 6 años y llegas al punto de equilibrio en el proyecto evaluado a 3 años, eso es lo que primero te dice la evaluación del proyecto, lo cual no necesariamente implica que a los 3 años llegas al punto de equilibrio, porque después lo que uno hace es que si lo aplicas, tú en el fondo contrastas realidad versus proyección, y eso te va desajustando la planificación. Cuando uno llega al punto de equilibrio, tú dices, ok, llegué a una situación en que ya encontré mi payback time, ya sé cuándo estoy obteniendo el flujo de vuelta para financiar todo lo que invertí, entonces aquí estoy a rajatabla, y sobre esto, todo lo que haga más eficiente me entrega flujo. Y como todas las cosas valen de acuerdo a la capacidad de generar flujos, en ese momento tu proyecto empieza a valer. Antes de eso, huevo. Entonces, lo que uno ve es que cuando uno encuentra una condición de equilibrio productivo, tú le vas a exigir a la empresa el conocer en capacidad productiva, en capacidad de costos, o si no, ¿por qué creen ustedes que hace tanto ruido, por ejemplo, esta situación, ¿no es cierto?, de la guerra comercial de China y Estados Unidos? ¿Dónde está el drama? ¿De que Trump se pelee con Xi Jinping? No, o sea, sí, hace ruido políticamente como noticioso. El señor Trump, que es bien egocéntrico, que le encanta salir en la primera plana de los diarios, entonces hagamos ruido nomás. Pero ¿cuál es el impacto que está detrás de eso? Todo esto. Porque hoy día productivamente en la cadena de valor, así hablando súper honestamente, la cadena de valor productivo, ¿cuántos insumos provienen del mercado chino? Prácticamente todos. Y si producto de esta guerra arancelaria, los precios asociados a la compra e internación de insumos, maquinaria, software chino, se van por las nubes, ¿qué nos pasa? Fíjense que hoy día teníamos un punto de solución que nos decía que nuestra capacidad productiva está aquí, pero resulta que dado esta crisis, ¿no es cierto?, de guerra comercial, el acceso a ciertos tipos de insumos o factores productivos me van a distorsionar esta igualdad. Entonces me van a decir, por ejemplo, que la tasa de cambio medida en productividad marginal tiene un ratio mayor que el ratio de precio, por lo tanto estoy contratando más recursos y estoy contratando más del factor que me aporta menos y me sale más caro. Por lo tanto tengo que ajustar mi proceso productivo, y tal vez cuando ajusto ese proceso productivo estoy en una escala de expansión distinta. Ya no puedo producir a la misma escala porque ahora mis insumos se ponen a la punta del cerro y todos los sustitutos son más caros. Claro, se supone ahora bajó la tasa de interés, pero si hubiese el problema aumentaría la tecnología de los productos. No sé. Ahora, lo que sí, una cosa súper importante, voy a tomar algo que tú dijiste. Tú me dijiste, bajó la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés bajó? La del Banco de Reserva, la Reserva Federal. Totalmente de acuerdo. Como usted ha ido ahí a mi curso de Economía Internacional, sabe que yo hablo harto de eso. Ya, pero esa tasa no es la que te afecta la decisión microeconómica del costo de la empresa. El Banco Central. No, déjenme así, aquí les voy a hacer el anclaje, por eso ustedes se van a dar cuenta que este trimestre es tan importante. Ustedes empezaron a tener clases con Martín Echeverría, ¿no es cierto? Que es mi secuela ahí de finanzas corporativas, porque si no hubiera sido yo, me hubieran tenido doble banda. ¿Por qué? Porque cuando ustedes aprenden a identificar bien cómo las empresas toman decisiones de su estructura capital y cómo se financian, van a llegar a varios conceptos que les va a ayudar a entender esto. Entre ellos, costo de capital con líneas de estructura de financiamiento, el WACC, que es el costo capital promedio ponderado, el costo capital asociado a costo marginal del uso del capital, que es al costo al cual la empresa financia su operación, que no es la tasa de interés de política monetaria, que no es la tasa de interés del equilibrio, por ejemplo la TAP, la tasa anual bancaria o la tasa promedio, no es esa, que no es la tasa de retorno a los fondos de pensiones, que no es la tasa de descuento de los proyectos, que no es, o sea, les puedo decir todas las que no son, así listado. Entonces, ustedes decían, entonces, ¿cuál es? Es una tasa específica
asociada a la capacidad que tiene una empresa que está metida en un sector, que está metida en una determinada economía, para levantar el costo de sus líneas de financiamiento. Y eso es específico de cada firma. Entonces, cuando la firma entiende cuánto le cuesta esto, ahora yo no digo que lo que dice Eduardo, lo que dice Eduardo está mal. O sea, lo que pasa es que la dinámica de la tasa es distinta. La tasa política monetaria es una tasa señal para el sistema completo. La Reserva Federal le dice al sistema financiero de Estados Unidos y los del resto del mundo que financien y mueven recursos de un lado a otro, que la tasa de último financiamiento del descalce bancario overnight cambió. Pero no es la tasa a la que accede la pequeña empresa que de repente se levanta en la mañana y dice: no tengo capital de trabajo y tengo que salir, que es un error espantoso, pero se hace mucho, tengo que salir a buscar financiamiento con lo que me cuesta a mí hoy día financiar y tener abiertas mis líneas de, ¿no es cierto?, de endeudamiento de crédito. Y no todos bancarios, ojo, a veces son con proveedores, y a veces son con los dueños de la empresa, y a veces son con otros inversionistas. Entonces, cada una de esas líneas tiene un pedacito del costo que explica lo que le cuesta a la empresa conseguir unidades de capital. Y nuevamente voy a lo mismo que les expliqué la clase pasada. El capital no es solamente mobiliario, terreno, edificio, también es recurso monetario, también es software, también es capacidad de inversión de capital de cartera, también en el fondo son instrumentos que generan valores en activos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, SR es microeconómico. Un actor, su capacidad de financiamiento específico, ¿ya? Entonces, si este se altera por razones macro, que puede pasar perfectamente bien, esto también se va a ajustar. Eso es lo que quiero que entiendan, que toda la dinámica cambia. Entonces, basado en la condición de optimización, que fue lo que les mostré antes, lo que estamos buscando es que el punto de igualdad donde la línea de expansión se iguala con la isóclina, se da cuando la pendiente del isocosto se iguala con la pendiente del isocuánto. Lo que es que la razón de costos de contratación de factores se iguale en términos de ratio con lo que me cuesta la tasa de cambio entre un factor y otro, ¿ya? Al unir todos los puntos de igual pendiente y costo se origina la línea de expansión, que básicamente mide en un momento en el tiempo cómo la firma podría proyectar su capacidad expansiva si proyectara cómo mantener esta condición de equilibrio constante, ¿ya? Entonces podría mirar de aquí a 5 años y decir, mira, si esto más o menos se mantiene, cómo se ha estado operando, cómo ha estado funcionando hasta ahora, la empresa podría buscar una línea de crecimiento que proyectara ajustes de estas variables de manera proporcional. Por eso es tan importante el rol de las expectativas y de la evaluación que hacen los empresarios de los gobiernos. Porque cuando el empresariado no ve que el entorno se mantiene en una condición de estabilidad, hacer esta proyección para adelante cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué hace el inversionista racional? Se frena. Y dice, como no tengo seguridad de que esto se mantenga y se proyecte para la expansión, no hago la inversión pese a que la evaluación del papel, la evaluación sea fantástica y me dé un ban tremendo. No la hago porque voy a subir los costos de financiamiento, voy a subir el red, no tengo capacidad de mantener la relación riesgo-resultado pareja y en el fondo mi condición de equilibrio no la puedo mantener como una línea de expansión a lo largo del tiempo. ¿Okay? La línea de expansión se encuentra cuando la razón de uso de factores se mantiene constante. Aquí apareció otro tema. Intensidad de uso de factores. La razón, unidades de capital por L, que tampoco es lo mismo que la productividad marginal, que tampoco es lo mismo que el ratio de costo a los cuales contrato factores, me dice volumen, cantidad de capital respecto a cantidad de mano de obra. Y eso me va a hacer entender que va a haber algunos procesos que van a ser más intensivos en mano de obra y otros van a ser más intensivos en capital. Y eso va a depender de cómo se haya definido la forma de producir un determinado bien o servicio. Por ejemplo, hoy día podríamos decir que estoy impartiendo clases tal vez con un grado mayor de concentración en unidades, ¿no es cierto?, del factor hora-hombre, porque en el fondo estoy transmitiendo yo mi conocimiento aplicado hacia ustedes, versus mis instalaciones un poquito más
tecnologizadas, ¿no es cierto? Plataformas a distancia. ¿Ya? Y eso quiere decir que a lo mejor este tipo de proceso productivo tiene una mayor intensidad relativa de uso de mano de obra. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, o sea, repetir varias veces. La senda de expansión, sí. Uy, perdón, usted, yo le dije, le pedí perdón, le pedí a la Ana Luisa, le dije Ya. párame porque yo soy buena para embalarme, así que no tengo ningún problema que me digan, profe, estarme en tiempo. Vayan a comprar su cafecito.